Bienvenidos a la tercera charla sobre comunicación para todos. Este es un espacio que hemos creado algunos compañeros de universidad, puntualmente Julián Andrés Rojas, Víctor Hugo Vélez, Alejandro Bedoya, Rodolfo Arroyave, Mauricio Mazo y quien les habla, Juan Carlos Morales. Nos hemos reunido a conversar sobre algunos temas, estamos hablando sobre eventos, sobre comunicación en digital y en esta tercera charla queremos compartirte esta conversación que nos orientó Víctor Hugo Vélez sobre comunicación en tiempos de crisis. Víctor hace un recorrido sobre los elementos a tener presente antes, durante y después de las crisis que pueden pasar en las empresas. Así que pues, bienvenidos. Listo, arranquemos. El tema que les había propuesto por la experiencia pues, que he tenido en las diferentes empresas es la comunicación y la gestión de crisis. Eh, lo vamos a ver de una manera pues, como muy global, muy somera, pero creo que nos va a dar un buen abrebocas para seguir hablando del tema más adelante. Así a manera pues como de introducción les cuento que mucho de lo que les voy a contar, pues como en este ratico, ha sido construido más por la experiencia que por la academia como tal, que por la consulta del tema como tal. Entonces, seguramente podremos diferir en algunos aspectos, en algunos conceptos, pero la idea es que lleguemos pues como a una conclusión positiva. Listo. Entonces, les cuento, les quiero hablar pues como de cuatro cositas pues como muy someramente, pero que creo que nos va a dejar un buen abrebocas. Inicialmente quiero que hablemos un poquitico de qué es y qué no es una crisis, que hablemos de cuáles son esas fases que tiene un evento para poder llamarse o no llamarse crisis, ¿cierto? Que son esas cinco fases. Eh, Quiero hablarles un poquitico de qué es el comité de crisis o cómo se conforma un comité de crisis y cómo se hace una elección de voceros para salir a afrontar una crisis. Y un método que habíamos construido junto con una agencia que nos pareció muy simple, pero nos pareció muy efectivo, eh, y que fue adaptado pues como a un método que ya existe pues y que ha existido por mucho tiempo, eh, dentro de lo que es el tema académico pues y teórico, ¿cierto? Que es el método del semáforo. Entonces más adelantico les contaré de qué se trata. Entonces quiero empezar eh, conversando pues sobre esto, qué es y qué no es una crisis. Inicialmente podríamos decir que una crisis es cualquier evento o noticia que afecta negativamente a la imagen de una persona, institución, organización o marca, ¿cierto? En muchas partes cabe anotar pues que las crisis se definen de muchas maneras. Hay eventos que para una empresa o para una marca puede que sea algo muy simple, pero para otra se le puede convertir en una crisis grande. Por la experiencia que yo he tenido, hablábamos en muchas ocasiones de crisis cuando saltábamos a medios tradicionales, cuando el tema saltaba a medios tradicionales y se nos iba como saliendo de las manos, ahí podíamos hablar de crisis, ¿cierto? Y cuando nos exigía un análisis mayor y cuando nos exigía, y me voy a adelantar un poquitico, pues como algo que les voy a contar más adelante, cuando nos exigía olvidarnos del tiempo de respuesta, que ya no decíamos, no se tiene que responder inmediatamente, sino dar una buena respuesta, solucionar y dar una buena respuesta, independiente del tiempo que nos tomemos. Y por eso podría decir también que no es una crisis, un evento que se soluciona casi que de inmediato, o que se soluciona en el corto tiempo, ¿cierto? Eh, También podríamos decir pues que crisis, los eventos de crisis se pueden generar de muchas maneras. Podríamos hablar de eventos naturales, crisis naturales que no son previsibles, no sé, terremotos, incendios, cosas que son más accidentales o que son generadas pues como por la naturaleza de alguna manera, que no son necesariamente previsibles, pero se pueden prevenir, ¿cierto? Los efectos de esa crisis se pueden prevenir. Si hay un terremoto, si hay una avalancha, lo que sea, puede que no podamos detener eso, pero los efectos de eso podemos prevenirlos si le hacemos un trabajo previo, ¿cierto? También obviamente pues hay como crisis
o este tipo de eventos cuando hablamos de malos productos, de malos servicios. Yo creo que eso nos ha tocado a muchos, pues como resolverlo o enfrentarlo, ¿cierto? Eh, Creo que este tema sí es previsible, se tiene que trabajar muchísimo en eso y también se puede prevenir, a diferencia pues del otro que no es previsible, ¿cierto? Se puede desatar una crisis, se puede generar una crisis cuando manejamos una información incompleta, una información falsa o una información errónea, nos puede generar pues también como eventos de crisis. Y obviamente pues nos puede generar una crisis, una inconformidad, y yo quiero hacer ahí como un énfasis especial porque en todos los eventos anteriores pensamos, o yo creo que normalmente pensamos que los eventos de crisis pasan para públicos externos y poquitas veces pensamos en crisis internas, las inconformidades a veces de algún empleado, de algún colaborador de la empresa puede desatar una crisis también interna, ¿cierto? Ya a ustedes se les ocurrirá muchos otros eventos que se pueden generar, pero grosso modo creo que esto abarca los que más comúnmente tenemos que afrontar. Entonces, voy a pasar pues como al siguiente tema o al siguiente paso, y es que hablemos como de algunas fases que nos pueden dar luces de cómo manejar o cómo entender eventos de crisis. Obviamente, se tiene que hablar de un antes, un durante y un después de un evento de crisis. Entonces, inicialmente podríamos decir que esa primera fase es la prevención, y la prevención casi que nos dice la frasecita pues, que está puesta en la diapositiva: la mejor manera de evitar una crisis es previniéndola, y se previene cuando se hacen las cosas bien desde el principio, ¿cierto? Entonces, eso nos exige planear, eso nos exige entender la organización, entender cómo funciona. Cuando hacemos las cosas bien, entonces prevenimos los temas de crisis, ¿cierto? Ahí es muy importante, y quiero empezar a meter el tema de la participación de las comunicaciones dentro de un evento, dentro de ese espacio de cómo se manejan las crisis. Y es porque para la prevención es muy importante escuchar a todos los públicos internos y externos. Y en ese trabajo y en esa estrategia de escuchar a los públicos, creo que juega un papel importante el comunicador. Ahí nosotros tenemos un protagonismo pues que es inherente pues como a eso. Y me parece que es importante conocer a la perfección la organización y sus procesos. Y dentro de esa estrategia también jugamos un papel importante los comunicadores. Creo que somos nosotros una de las áreas transversales dentro de cualquier organización, y eso nos exige conocer la organización como tal y todos sus procesos. Yo creo que ahí empezamos a jugar un papel súper importante dentro de lo que es la organización como tal, y obviamente dentro de esto que estamos hablando del manejo de las crisis. Una segunda fase eh, dentro de estos eventos de crisis es la detección. Obviamente no somos máquinas, pues, y tratar de hacer las cosas bien siempre va a ser una prioridad, pero no siempre nos puede salir bien todo, ¿cierto? En algún momento nos vamos a descachar, vamos a cometer un error, pero es importante que cuando cometamos ese error, en eso que debemos hacer, eh, hay que identificarlo, solucionarlo casi que de inmediato para evitar que evolucione pues, o que se propague ese evento puntual y se nos empieza a generar una crisis real. En la detección, creo que juega un papel importante eso, hacer un seguimiento continuo, pues como, no solamente como a los procesos, sino también a las personas. Y hacer ese seguimiento a las personas vuelve y nos involucra a nosotros como comunicadores, hacer que las personas tengan su voz, tengan su participación continua. Yo creo que ahí juega un papel pues demasiado relevante el comunicador o el área de comunicaciones como tal, eh, para poder llegar pues como o dejar el tema de la crisis en esta fase de la detección. eh, Insisto pues como en el papel del comunicador o del área de comunicaciones, pues promover una comunicación constante, que no solamente sea comunicación o estrategias de comunicación puntuales para eventos, puntuales como para estrategias que se vayan dando dentro del mundo laboral, pues, pero, o sea, eh, que no solamente las comunicaciones sean parte de la estrategia organizacional, sino que el área de comunicaciones sea una estrategia viva en todo momento, que esté participando en todo momento y que le dé participación en todo momento
a sus públicos, ¿cierto? Y obviamente, pues, saliéndome un poquitico del tema de comunicaciones, es importante, pues, o sea, no desligándome, pero sí saliéndome un poquitico, es importante que cada persona que haga parte de la organización se empodere eh, de los procesos, se empodere de la organización y se empodere de los procesos para poder llegar a soluciones inmediatas. Si no se empodera, no va a conocer los procesos de la organización y seguramente no va a encontrar las respuestas rápidas a un posible evento de crisis. Eh, Después de la detección, si el tema se nos agranda, podríamos hablar ya de la contención y contener una crisis empieza ya a ser un trabajo álgido, pues como para toda la organización. Cuando el daño ya está hecho, obviamente lo mejor es repararlo y así evitar pues que se continúe generando el error o se continúe generando el daño o que se repita en el tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de contención también es imposible no dar la cara, pues es necesario con mayúscula, lo diría yo, afrontar pues como el tema, afrontar la crisis o el evento de crisis, dar la cara pues y no guardar silencio. Yo creo que el silencio en muchas ocasiones es generador de mayor crisis. Pero también hay que entender que a veces el silencio es la única herramienta que queda. De eso también podemos hablar en una fase más adelante y lo podemos retomar un poquitico pues más adelante. Y creo que en este espacio de la contención, en esta fase de la contención también, tiene que entrar a jugar el análisis, un papel mucho más protagónico. Obviamente, el analizar lo que está sucediendo ya no va a ser tema de respuestas de un Q&A ya establecido, de respuestas que pueden ser súper rápidas, sino que requieren un análisis mucho mayor, ¿cierto? Para poder resolver como de la mejor manera. Y pues vale la pena pues como reforzar en el tema de poner el pecho, ¿cierto? Ahí sí se tiene que afrontar como sea la situación, sí o sí. O una siguiente fase dentro de este tema de las crisis, dentro de eventos de crisis, después de que ya pasa todo eso, hicimos la contención y todo, tenemos que pasar a la fase de la recuperación. Y es tan simple como decir que después de solucionar el problema, después de que pasa todo, yo tengo que levantar escombros y volver a reconstruir. Esta fase es una fase de evaluación, de retomar, de saber que se cometió el error, de afrontar el error y obviamente empezar a resarcir todo construyendo, ¿cierto? No quedarnos pues tampoco como víctimas y yo creo que ahí también hace un papel, también juega un papel importante el comunicador del área de comunicaciones en ese tono de, de cambiar o de fortalecer la cultura organizacional frente al tema de la crisis. Eh, creo que aquí ya estamos hablando pues como de eventos mayores, pues como de temas mayores. Una quinta y última fase podríamos hablar de la evaluación y aprendizaje. Les decía ahorita pues que en todas estas fases tenemos que pensar en un antes, en un durante y obviamente en un después. Nunca sobra decir, como lo digo, pues hay que evaluar lo sucedido y lo hecho frente a lo que sucedió. Nos tiene que dar herramientas como para evitar que se repita la misma crisis o que se nos generen crisis nuevas frente a otros temas. Evaluar siempre va a ser importante evaluar qué fue lo que pasó, por qué pasó, evaluar qué fue lo que hicimos y obviamente eso sacar aprendizajes, ¿cierto? Sacar las conclusiones que se tengan que sacar, incluso conclusiones que nos puedan doler, me explico. Si nosotros somos los culpables de que se haya generado la crisis, tenemos que afrontarlo, tenemos que asumirlo y frente a eso tomar las medidas que se tengan que tomar, ¿cierto? Creo que también es muy importante sistematizar y documentar todo lo todo lo que se hizo en esa etapa o en ese evento de crisis, documentarlo para que se dé que ya esos procesos no dependan, como nos lo decía Juan o Julio, ya no me acuerdo cuál de los dos fue el que nos dijo, que ya no dependan de personas, sino que esa información o que eso que recopilamos y documentamos quede en la organización para que no dependa pues de las personas. Listo, entonces, continuando pues como con el tema, quiero también hablarles un poco de qué es una mesa o un comité de crisis dentro de una organización. Inicialmente, pues
como se los decía, es importante pues que dentro de esta mesa o dentro de este comité haya un representante de las diferentes áreas que conforman la organización, porque es importante tener la visión de todos y que todos tengan la visión del evento de crisis, porque desde ahí se empiezan a generar soluciones, posibles soluciones. Es importante que las personas que hagan parte de este comité de crisis conozcan la organización y su dinámica, porque también, o sea, se requiere que para esta mesa las personas que participen de ella tengan capacidad de intervención y de decisión. ¿A qué voy con eso? Me pasó por experiencia que en una de las salas de crisis que teníamos construidas, en una de las mesas, había una persona de mercadeo que siempre asistía en representación del área de mercadeo, pero en toda la reunión no decía absolutamente nada y solamente participaba cuando había que tomar una decisión. Entonces decidimos hacer esto, quiénes votan que sí, quiénes votan que no, entonces tenía capacidad de voto, pues tenía voto, pero no intervenía para nada. Entonces llegamos pues como a una conclusión que esa no era la persona que necesitábamos del área de mercadeo para la mesa de crisis. Es importantísimo eso. Y también que quede clarísimo, como se los decía ahorita, es importante, obligatorio, que dentro de este comité siempre esté el área de comunicaciones. Obviamente, ¿cierto? El área de comunicaciones es el área transversal, el que sincroniza la información, el área de comunicaciones es la que casi que pone las palabras y el tono en la que se tiene que dar la respuesta, porque puede pasar lo que está diciendo Alejo. Puede que el gerente sea muy buen gerente, pero no es muy buen vocero, ¿cierto? Entonces, el comunicador es el que tiene que acompañar esa vocería, tiene que acompañar esa respuesta. Eh, que quiero también hacer como énfasis o decirles de eso, el comité de crisis no necesariamente se convoca para todas las crisis, no necesariamente se convoca aunque haya crisis grandes, ¿cierto? A veces eh, la gerencia y comunicaciones y el área específica donde se está generando la crisis puede resolver el tema sin necesidad de convocar a toda la mesa de crisis. Pero sí es importante saber que la mesa de crisis tiene que estar siempre disponible para cuando se necesita. Eso es obviamente pues elemental, pero tiene que estar siempre pues disponible, ¿cierto? Yo creo que según el nivel de riesgo también vale la pena analizar si se convoca o no se convoca la mesa de crisis. Se los contaba ahorita pues como manera de ejemplo, en el éxito cuando pasaba los paros de transportadores, no necesariamente convocábamos a todas las áreas eh, de la organización para tratar de resolver esa crisis, que obviamente eso generaba crisis de abastecimiento de almacenes y todo eso, pero ya la experiencia había dado la posibilidad de que eso lo resolvían ciertas áreas logísticas, ¿cierto? Pero sí es importantísimo que el comunicador siempre esté, ¿cierto? Además porque casi que me atrevería a decirlo, el comunicador tiene que llevar un acta de esas crisis, por lo que les decía ahorita. Es importante documentar, sistematizar para poder que se puedan prevenir futuros eventos de crisis. Listo, entonces pasando de la mesa de crisis, de, podemos hablar de la elección de los voceros para dar la cara frente a un evento de crisis. El vocero sí o sí es la cara de la organización ante los diferentes públicos y es el que tiene que salir a aclarar la situación. Creo yo que el vocero siempre debe ser alguien de alto rango en la organización para que el mensaje sea contundente y tenga mayor credibilidad. Y creo necesario, no como lo pongo ahí que de pronto en ocasiones, creo casi que necesario y por eso lo pongo también ahí como recomendación, que esté siempre acompañado de un experto del tema puntual de la crisis, porque puede que sea muy buen gerente, puede que el vocero sea el gerente y como les decía ahorita, puede que sea muy buen gerente y conozca a la perfección la organización, los procesos y todo, pero en temas técnicos a veces es necesario que una persona experta del tema salga a aclarar. Eso sí, en compañía del gerente, para que le dé peso pues al mensaje, ¿cierto? El Doctor, vocero, interrumpo, qué pena tu dale. intervención. Eso lo vemos mucho ahora, ¿no? Por ejemplo, en las intervenciones del presidente,
cuando el presidente habla, de acuerdo, y dice, bueno, el tema de acuerdo, epidemiológico, entonces está el especialista, que un tema acerca del trabajo, está el ministro de Trabajo. Se rodea de las así personas es. y les da la vocería a ellos. Igual también lo hemos visto con el alcalde Daniel Quintero, que es un tema de movilidad, entonces va al del área metropolitana, es un tema de Así es. servicios públicos, no sé, gerente de PM, o sea, yo creo que en esos días en la contingencia que estamos viviendo hemos visto mucho eso, ¿no? Que el líder, el presidente o el alcalde da su discurso, su vocería, pero para los temas ya más puntuales, más específicos, se apoya, digamos, en el Así es. especial. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Alejo, y eso valida pues de alguna manera lo que les está diciendo. También pues vale la pena pues como decir que el vocero tiene que prepararse, pues al vocero siempre hay que prepararlo, porque hay voceros que son de muy buena palabra, que se expresan muy bien, pero a veces no tienen el tacto para dar la información. Entonces al vocero sí o sí hay que prepararlo y yo creo que vuelve y juega la importancia pues del comunicador dentro de este tema. Eh, creo, y me atrevería pues como a decirlo, que al vocero hay que prepararlo obviamente pues antes de la crisis e incluso sin que haya crisis. No sé, creo que el vocero siempre tiene que tener la capacidad de dar la cara con buenas palabras y en buen tono, así no haya crisis, porque a veces el vocero no solamente se utiliza para afrontar crisis, ¿cierto? El vocero tiene que ser vocero para cosas buenas como para cosas malas. Entonces, a los voceros siempre hay que prepararlos y acompañarlos. Y ahí está eh, eh, el papel del comunicador, ¿cierto? Eh, hasta ahí, pues, como el tema de mesa de crisis y de elección de voceros, y ya lo que quiero compartirles, no sé si de pronto tengan alguna duda frente a estas dos cositas que acabo de comentarles o quieran agregar algo para contarles. Esto es súper chiquito, lo de este método semáforo es súper chiquito. Les cuento entonces, este método semáforo, como lo ven, es demasiado elemental, es demasiado simple, pero creo que funciona muy bien. Nosotros hicimos una adaptación con una agencia que nos ayudó pues como a construirlo bien. Y digo construirlo es que supiéramos acudir a este método en los momentos de crisis y que cuando estallara cualquier evento de crisis ya supiéramos darle color casi que de inmediato al evento, ¿cierto? Al evento de crisis. Entonces, como lo ven ahí, es un semáforo, tiene niveles de riesgo eh, específicos según el color, y yendo de abajo hacia arriba, pues como lo ven, el color verde nos dice es un riesgo mínimo, la solución se puede dar casi que de manera inmediata y de manera sencilla. A veces el community manager no necesariamente es el que conoce toda la organización, pero puede dar respuestas súper rápidas. Lo hablo desde la experiencia, por ejemplo, con el Metro de Medellín. eh, ¿Qué pasaba ahí cuando una persona se le tiraba al metro? Nosotros ya teníamos la respuesta, no teníamos que esperar a que Tomás, el gerente del metro, nos dijera, vea, es que responda a esto, o que el director de comunicaciones, Juan David Correa, nos dijera es que tienen que responder esto. Ya existía un protocolo y no es que la crisis sea menor, pero ese tipo de crisis las dejamos en color verde porque la respuesta se da inmediata. En redes sociales se decía un evento con una persona involucrada y ya todo el mundo sabía qué era lo que había pasado y eso no pasaba a más. Pues se generaban conversaciones, pero conversaciones que no afectaban la imagen de la marca, pues en este caso, puntual el Metro de Medellín. La gente se quejaba que cómo se le ocurre tirarse justo hasta ahora, justo cuando es el pico y placa, o por qué se le tiran al metro, empiezan otro tipo de conversaciones como recomendaciones al metro, preguntas al metro, pero eso nunca pasaba pues como de ahí, ¿cierto? Cuando pasamos al color amarillo ya empezamos a ver que el riesgo es mayor, tenemos que ser muy analíticos y tener esa capacidad de decisión de decir, es que ya no es verde, ya es amarillo, el evento se nos pintó amarillo y la solución ahí requiere un poco más de tiempo y análisis para que se dé, ¿cierto? Para que esa solución real se dé. Pero podríamos decir que en ese momento todavía no es una crisis grande, puede ser un conato de crisis, pero que lo podemos manejar todavía sin necesidad de convocar una mesa de crisis, sin necesidad de hacer algo complejo, ¿cierto?
pero diferente cuando ya pasamos al color rojo, cuando ya un evento ya sí se nos sale de las manos y es un evento grande que de verdad está afectando la imagen de nuestra marca, la imagen de nuestra organización, cuando el riesgo ya es inminente y la solución requiere la presencia de ese comité de crisis, ahí sí es necesario pues como convocar esa mesa de crisis para buscar una solución. Y ahí sí no importa el tiempo de respuesta, ahí sí lo que, lo que prevalece ahí es la solución, se, que no se puede dar en un día, se puede dar en dos, se puede dar en tres, en el momento que sea, pero que se dé la solución, ¿cierto? Ahí en su momento se tendrá que ir dando información, se tendrán que ir dando respuestas, pues el vocero tendrá que salir a dar, a dar posibles intervenciones pues, frente al evento, pero no salir a dar respuestas de soluciones todavía porque no se tienen, ¿cierto? Eh, ¿Qué más les cuento de este método? No, pues yo creo que como les decía al principio es un método pues como simple, pero que nos ayuda a identificar pues los niveles de riesgos de los eventos que pasan de posible crisis. Así lo trabajé, tuve la posibilidad de trabajarlo en el Éxito, tuve la posibilidad de trabajarlo en la Corporación Mundial de la Mujer, pues ahí no es que tuviéramos muchas crisis, pero se nos daban algunas cositas, sobre todo con temas de productos y servicios con los empresarios que trabajábamos. Entonces, bueno, y cabe anotar pues que este método semáforo se adapta, se tiene que adaptar según la organización. Obviamente, una crisis pequeña para una empresa como Grupo Éxito puede ser en color verde, pero esa misma crisis para un proveedor pequeño del Grupo Éxito puede ser color rojo, entonces se tiene que adaptar. Creo que se adapta según la organización y según la dinámica de la organización. Con esto, señores, termino y quiero entonces darles paso para que pregunten y tratemos de resolver pues como entre todos o si tienen algún comentario pues como para... Y esta fue la charla de Víctor Hugo Vélez, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, donde nos compartió qué tener presente antes, durante y después de una crisis. Y al final pues nos comparte esta metodología de semáforo que nos va a permitir identificar qué tan complejo es esa situación de crisis que estamos enfrentando en la empresa. Y espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta y a que lo compartas con tus compañeros que trabajan en el ámbito de las comunicaciones y por supuesto a que te suscribas al canal. Chao, chao.